porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal? Muy buenos días, Horacio Cárdenas, muy buenos días. Estamos ya en Invítame a Leer. Gerardo Segura, estimados radioescuchas de su programa Invítame a Leer, pues acepten ustedes, si tienen a bien, nuestra invitación para acercarse a los libros en papel o los libros en formato que cada vez son más sorprendentes, las opciones que hay para acercarse a la lectura en el momento y en las circunstancias que sea. ¿Te refieres a los celulares y a las tablets para poder acercarnos? Así es. Hubo un tiempo, unos tiempos idílicos, llamemos así, en que los libros eran tan raros que había que resguardarlos. Eran cuestiones extremadamente valiosas. Hacer un libro físicamente implicaba escribirlo a mano y escribirlo en una superficie que también tenía un alto costo. Fuera el papiro, fuera el vellocino, fuera el vellón, lo que fuera, costaba mucho dinero. Entonces, hacer un libro implicaba un costo muy fuerte y perder ese libro, pues era una tragedia para la persona o la institución que lo poseyera. Sí, fíjate que estoy recordando ahora que lo mencionas, Horacio, que en el Archivo Municipal de Saltillo existe un documento, que yo encontré un documento ahí, yo lo vi, que un tlaxcalteca estaba heredando en su testamento, en el fondo de testamentos, estaba heredando un ejemplar del Quijote de la Mancha. Es decir, a ese grado de valor se le daba que formaba parte del testamento. Y hay que decir que en el testamento, en estos testamentos se heredaba un caballo, ya lo sabemos, ¿no? Tantas leguas para sembrar, para pan llevar, que se le llamaba al trigo, o para ganado mayor, ganado menor, etcétera. También se heredaban una puerta. Eran tan valiosas las puertas que se heredaban. Pero no solo eso, sino que además se decía una puerta con chapa. Porque también tenía su costo, el trabajo de herrería y el fino de cerrajería. Y además podía ser una puerta con chapa y con llave. Eran 3 estratos, ¿no? Que conformaban la heredad de esta. Y dentro de eso tan valioso estaban los libros. Así es. Y recuerdo también que los libros siempre han tenido su peso ideológico, su peso cultural, educativo, y incluso de control del intelecto de las personas. Hubo un tiempo cuando México era la Nueva España, durante la colonia, sobre todo durante los primeros años, en que los libros tenían que declararse como parte de los contenidos de la carga de un navío que llegaba a Veracruz, y venían 50 libros, y aquí está la relación, uno por uno. Esta relación iba a la Santa Inquisición, y la Santa Inquisición los examinaba físicamente y decía, este sí entra y este no. Se almacenaba o se destruía o se regresaba a España, lo que fuera, pero a ese nivel de control había sobre unos bienes tan valiosos como eran los libros. Estoy hablando de antes de que se fundara la primera imprenta y que los libros se empezaran a producir en México, y aún ahí, libro que se producía, libro que tenía que tener el Nil Obstat, el permiso de un obispo, para que no había ninguna objeción para que ese libro fuera impreso y distribuido. Entonces, ese era el nivel de importancia que tenían los libros, aparte de su costo de producción. Hay una novela excelente que se llama Rojo,
Sí. de Orhan Pamuk, que premio Nobel de literatura hace algunos años, turco, en el que habla de que precisamente en Turquía, hacia el año 1000, digamos, era tan valioso el material de los libros que se raspaba la tinta de los libros anteriores y se volvía a escribir. Claro. Ya no era lo importante el contenido, que debió ser valioso porque pues estaba en el libro, pero era el costo de fabricar la piel, de pulir la piel, de curtirla, de todo lo que implicaba esto, y entonces raspaban los libros y se reescribía. Sí. Entonces la novela trata sobre precisamente uno de los amanuenses que dedicado a escribir y a dibujar esos hermosos libros de los cuales pues hay todavía ejemplos, y por supuesto hay la opción para los grandes investigadores de los tiempos modernos de encontrar qué libros son palimpsestos, aquellos que tienen, está lo aparente y está lo que había abajo, claro. con cierto grado de, porque ya 4 o 5 raspadas, pues ya aquello se torna ilegible. Sin embargo, esas novelas de Orhan Pamuk, Rojo y Negro, relatan el valor que tenían los libros para los turcos, el gran formato, la dificultad, se atesoraban junto con las mujeres en los harenes, se atesoraban los libros. Yo quisiera pensar que en el mismo espacio para que pudieran disfrutar de ellos, claro. Pero de eso sí no tengo noticia, pero sí constituían un patrimonio único para las personas. Fíjate que ahora que mencionas esto de Rojo, esta novela, que efectivamente a Pamuk hay que leerlo, invitamos a su lectura, ¿no? Claro. Es muy buen escritor, muy sugerente, muy sugerente, y uno empieza a ver cómo su imaginación se va poblando de imágenes. De un mundo diametralmente distinto del que conocemos. La Turquía del momento presente en una novela que se llama Nieve, o de la antigüedad como Rojo o como Negro. Sí. Y a propósito de eso, me estoy recordando un capítulo de la novela El Club Dumas de Pérez Reverte. Sí. Hay un capítulo que se llama El vino de Arles, y empieza justamente ahí. La novela trata de la autentificación de un manuscrito, que es el capítulo del vino de Arles. Es un manuscrito que se encontró solo, que aparentemente estaba sacado del original escrito en manuscrito todavía, ¿no? Pero quieren saber si en efecto ese es un manuscrito original de, ¿cómo se llama el autor? De Alexandre Dumas. De Dumas, o, pues sí, ¿verdad? O alguien se lo quiere adjudicar. Sí, alguien se lo anda ahí vendiendo porque va a entrar a subasta, etcétera. Claro. Y es la explicación de cómo se autentifica un manuscrito y cómo todo esto que estás comentando, cómo se elaboran los papeles, cómo se elaboran las tintas, las distintas tintas que hay, desde tintas vegetales y luego con el tizne o el hollín del humo, del carbón, del carboncito que va saliendo en tantas proporciones. Realmente sí. Y además es una novela muy atractiva, como casi todas las que hace Pérez Reverte. Y digo casi todas porque El Pintor de Batallas es una novela como más reflexiva, ¿no? La del Pintor de Batallas. Pero como casi todas las que hace Pérez Reverte, es muy atractiva, muy dinámica. Es como subirse a un caballo de jaripeo y ahí va uno corriendo, y es muy atractivo. Y al mismo tiempo nos entera de toda esta parte de la historia de los libros, ¿no? Así es. Y bueno, eso era antes, de aquellos libros que había que declarar, de aquellos libros que había libros que se encadenaban en algunas bibliotecas conventuales. Eran libros de gran formato, estoy hablando de 50 o más centímetros de alto por 20 de grueso, y esos libros tenían una cadena
apenas alcanzaba para llevarlos al escritorio, sí, donde pudieran consultarse, y luego con candado. Además, sí, la pasta no era de pasta dura o pasta blanda, era totalmente sólida, imposible casi de violar. Había el letrero, la amenaza de excomunión para quien robara un libro, sí, o para quien no devolviera un libro, sí, o lo mutilara, sí, era ya el colmo. Entonces, sí, acercarse a los libros era una auténtica odisea en aquellos tiempos. Y también estoy recordando todo el pasaje, que es un pasaje muy largo, que merece casi una tercera parte del libro del El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Toda esta parte de la biblioteca de la abadía. Ah, sí. Y justamente cómo se manuscriben los libros, los copistas manuscriben un libro, a partir de un libro se hacen 3, 5 tantas copias, ¿no? Sí, sí. Y cada una de las copias debe estar autorizada justamente por el abad en este caso, sí, y por el bibliotecario mayor. El bibliotecario mayor resulta, en la novela resulta que fue el que había cometido tal delito que no voy a decir. No, para no, que no, por nuestros favor. amigos del auditorio se animen a leer El nombre de la rosa, que es un libro muy extenso, y que debo agregar de una vez que se trata en realidad de 3 libros. Uno es la investigación del asesinato, de los asesinatos, ¿no? Sí, sí, sí. La otra es la búsqueda del libro de la comedia, que aparentemente escribió Aristóteles junto con la política y la ética y estos libros de Aristóteles. Y un tercer libro es la disputa entre los papistas romanos, ¿no?, y los franciscanos. Sí, los dominicos. Los dominicos, sí, exactamente. Los dominicos, unos dicen que hay que vivir en la opulencia, que son los papistas, que hay que vivir en la opulencia, y así llegan a la abadía, ¿no? Así en andas y con esclavos. Y otros, los dominicos, dicen que hay que vivir con la humildad con la que vivió Cristo. Así es. Y bueno, son 3 novelas. Y uno no puede decidir, pero nada más voy a leer esta, porque están tan bien entremezclados, claro, ¿no? Claro. Que uno pasa de una novela a otra sin darse cuenta que son 3 novelas, porque la trama lo jala, no es que uno sea tonto, sino la trama. Y cuando uno termina dices, caray, se acabo de leer 3 libros. No, y soberbio, sí, es un libro soberbio de Umberto Eco, como muchas de sus propuestas, tanto las académicas, que son realmente, confieso, insondables, sí, sus discursos sobre los símbolos, sí, realmente es soberbio. Y él se daba el lujo, el placer de escribir novelas. Sí, como un descanso. Sí, un descanso intelectual, como pues solamente Umberto Eco, claro, que yo conozca, ha sido capaz de hacerlo con ese nivel de calidad y de competencia. Él mismo hablaba con un poquito de desdén de sus novelas, sí, El péndulo de Foucault, sí, La reina Luana, el cementerio de Praga, claro. Sin embargo, son novelas que por lo documentado, sí, volviendo a Pérez Reverte, la documentación es lo que hace realmente a la novela, sí, y luego la trama definitivamente lo atrapa a uno. Sí, y estoy pensando que 2 enciclopédicos más, uno Borges, desde luego, Jorge Luis Borges, claro, ¿no? Y el otro también argentino, Alberto Manguel, ¿no? Cómo escribe esos, pues literalmente esas enciclopedias de eso, acerca de la lectura y sí, los sí, libros, sí, etcétera, y luego como para distraerse hace pues cuentecitos, ¿no? Así sí, como cuentecitos, sí. Sí. Como novelitas. Hay uno sobre su paso por que es cinéfilo, Alberto Manguel, y cómo él va recordando las películas de misterio, pero lo hace como si fuese un cuento largo, digamos, como un relato juvenil. Así es. Y el caso de Umberto Eco y La reina Luana, sí, es increíble desde mi punto de vista como admirador del autor, porque trata de cómics. Sí. De cómics, y se manifiesta como un adorador de los cómics. Y bueno, me encantan los cómics y las caricaturas, claro, pero encuentro que Umberto Eco sabía de cómics como prácticamente nadie. Muy pocos, claro. Claro,
Ahora, cómics italianos o norteamericanos y europeos traducidos al italiano. Entonces, es un mundo que uno desconoce, pero con el que se identifica enormemente. Claro, entonces a ti te debe gustar las aventuras de Asterix. Por supuesto. El Galo. Claro. Los mismos Gocchini y Uderzo hicieron una incursión en el viejo oeste norteamericano, con unos vaqueros. No lo alcanzaste a ver, Horacio. Sí, cómo no. Que no les pegó también como Asterix, el Galo, ¿no? Y Obelix, y Idefix, y toda esa población. Bien, entonces, tienes mucha razón. Leer en papel es un lujo que se pudieron dar desde los egipcios prácticamente, ¿no? Desde los papiros, ¿no? Hasta no hace mucho. Ahora para nosotros es un lujo porque significan árboles, aunque hay bosques específicamente plantados para transformarlos en papel. Las compañías, hay una compañía norteamericana que a eso se dedica, Georgia Pacific. Sí. Son árboles plantados para ser cortados, cosechados, incluso es algo que uno no suele manejar. Para uno un árbol es un árbol. No, resulta que hay árboles más productivos desde el punto de vista que otros en cuanto a la pulpa. Son mejores para hacer papel que otros. Sí. Entonces a eso se dedica Georgia Pacific. Es como los campesinos mexicanos que se dedican a cultivar los pinos para talarlos en Navidad. Es una fuente más de empleo, ¿no? Es una actividad más. Y además, sí es un manejo sustentable, o por lo menos más sustentable del medio ambiente, porque se crean los bosques, se talan los bosques, pero se vuelven a reponer. Claro. Y además, como tienen un periodo, no son cosechas de un año, sino se puede tardar 5 años, se tala la de este año, pero hay otros 4 años creciendo y se vuelve a replantar. Entonces, los bosques siempre están creciendo. Y siempre están dándonos oxígeno. Así es. Que al final de cuentas es lo que se trata. Vamos a un corte, Horacio. Y regresamos con ustedes. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Radio Universidad. XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. Este y todos los miércoles escucha por Radio Universidad Los Explicadores, un programa en el que abordamos la ciencia desde el lado divertido, para explicar cómo funciona el cuerpo, la naturaleza, la sociedad y muchas cosas más. Acompáñanos a disfrutar de la ciencia sin bata, miércoles de 1 a 2 de la tarde, por el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Conoce la vida y obra de los personajes y acontecimientos de la historia, el arte y la música, en Encuentros con la Historia, todos los miércoles a las 6 de la tarde por el 104.1 de FM. Radio Universidad, audioactiva tus ideas. El Sistema Universitario de Radio trae para ti El Club de Jazz. El Club de Jazz. Sintonízanos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche. En Radio Universidad, El Club de Jazz. 104.1 FM. Audioactiva tus ideas.
Radio Universidad, XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. Audio activa tus ideas. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Y bueno, ya estamos de vuelta en su programa Invítame a leer. Ahora, hablando de los libros y su afectación al ambiente, porque algunas personas pecan de exceso de cuidado del ambiente, han visto con muy buenos ojos la oportunidad que dan las tecnologías de información y comunicación, concretamente los gadgets, los teléfonos celulares, las tablets, las computadoras de escritorio, para leer. Ahora puede uno tener el libro transcrito, es más, digitalizado, en su pantalla de cualquiera de estos dispositivos, y ofrece la experiencia. Algunos dicen, pues con ciertas ligas al pasado, que no es lo mismo. No es lo mismo sentir el papel, oler el papel, o oír cómo truena la página. Cuando está uno, ya le vas a dar vuelta y estás la página tocándola, le pica uno a la pantalla y ya se fue quién sabe a dónde. Bueno, pero es una opción. Hay alguna gente, confieso que yo he pecado de eso, que a veces tengo yo un libro en la computadora. Entonces baja un poco el trabajo, abro mi libro y leo un par de hojitos. Bueno, entonces hay esas opciones. Están ya los libros en dispositivos electrónicos que cada vez van ganando terreno. A mí me tocó ser parte de la transición. Conocí algunos estudios muy, muy iniciales de la Fundación Arturo Rosenbluth, por allá en los años 70. ¿De la UNAM? De la UNAM. Ajá. Era un instituto de investigación, no sé si todavía sigue existiendo. Y ellos decían, es que la gente se aburre de estar leyendo en la pantalla. Pues sí, pero era la gente de aquellos años. Ni nada que comparar con los nativos digitales y con la gente de hoy en día, quienes se han ido incorporando, que pueden pasar 12 horas o más de su tiempo frente a un ordenador de los distintos tamaños y tipos. La gente de aquellos monitores verdes o naranjas se aburría soberanamente. Ya no es. Y ahora puede uno leerse Crimen y Castigo, la obra que tú quieras, del tamaño que tú quieras, en un ordenador. Y sí nos pesa porque pues está uno inmóvil, pero puede uno estar en contacto permanente con los libros allí en su ordenador. Y una de las razones por las cuales nos da sueño, nos provoca sueño este tipo de pantallas, es porque las pantallas que tienen su propia luz nos disparan esa luz a los ojos. Y además, que ya eso es bastante agresivo con nuestros ojos, ¿no? Que nos disparen luz a los ojos. Y además, las letras, cada uno todo lo que vemos en la pantalla, todo lo que estamos viendo en la pantalla, sea dibujos, sea letras, fotografías, qué sé yo, cualquier cosa, se está moviendo, está vibrando, ¿no? De tal manera que el ojo, aunque nosotros no nos demos cuenta conscientemente, el ojo está leyendo no solo de izquierda a derecha, sino además tiene que seguir el movimiento ondulatorio de cada una de las letras conforme se avanza en el renglón. Esto es un esfuerzo para lo cual el ojo no está diseñado. Está diseñado para fijar la vista, bueno, y ni siquiera está diseñado para fijar la vista en las letras, sino para fijarla en los cuerpos, en los objetos que nos rodean. Y así, fijando la vista en los objetos, el hombre vivió 30,000 años, no sé cuánto, ¿no? Hasta que se inventó ya el libro,
Pero ha pasado menos tiempo entre la invención del libro y nuestros días que el transcurrido desde que nos bajamos del árbol y nos transformamos en cazadores-recolectores hasta la invención del libro, ¿no? Que son, supongamos, 30,000 años previos y 2,000 años o 4,000 años del Egipto o de la Grecia antes de Cristo a nuestros días, ¿no? Y leer en pantalla tiene 70 años y me estoy yendo muy... Sí, 70 años y tiene razón. Entonces, el ojo hace 2 movimientos, que es de izquierda a derecha, arriba abajo, cuando no está diseñado para eso. Y además está recibiendo un haz de luz. Sí. Bien, esto nos lleva a cansarnos, a tener sueño y todas las consecuencias fisiológicas que va a recibir el ojo cuando está leyendo en una pantalla. Sea tablet, sea celular, y sobre todo los celulares porque tienen la letra tan chiquitina que recuerdo que hay un tamaño de letra que se inventó durante la segunda generación de las imprentas. ¿Te acuerdas seguramente el tamaño ala de mosca? Que era creo que de 1 punto, no pasaba de 2 puntos, era realmente microscópica. Entonces así parece la letra de los teléfonos celulares, y es donde leemos la mayoría de nosotros el chat o el, qué sé yo, ¿no? El Face o las noticias del Google, lo que sea. Pero para eso, y perdón que parece comercial, que no lo es, pero pudiera ser, para eso Amazon inventó el Kindle. Así es, el Kindle es el Kindle, ni el nombre sabe uno cómo se pronuncia exactamente, pero es un dispositivo muy interesante. Muy interesante porque opera con una invención que también es marca registrada, que es la tinta electrónica, sí, lo cual desde mi punto de vista muy personal es una maravilla, y además se sale un poco o un mucho de la tendencia normal de los dispositivos emisores de luz, porque la tinta electrónica es igual, negro sobre un fondo blanco, pero a diferencia de cualquier otro dispositivo, está uno al sol y se ve perfectamente como si estuviera uno leyendo un libro. Tal cual. Más, no provoca el deslumbramiento, está uno leyendo al sol y pues tiene que cerrar los ojos, entrecerrarlos porque se deslumbra con el blanco del papel. No, con el Kindle puede uno estar leyendo tranquilamente. Sin incomodarse. Es una auténtica maravilla, y que yo sepa nada más lo tienen estos dispositivos de Amazon. Creo que Kobo tuvo unos parecidos, que fueron los que estuvo comercializando Gandhi, muy al principio, no sé, ya van como en la generación número 8, y no sé si usan la tinta electrónica o ya se cambiaron a los dispositivos emisores de luz. Fíjate que la tinta electrónica tiene una característica que es que hasta donde yo sé, y seguramente lo sé parcialmente, la inventó una compañía estadounidense en los años 70 llamada Texas Instruments, y que era la que fabricaba las calculadoras que todo estudiante universitario, sobre todo de los de ingenierías y de la rama de estas ingenierías, ¿no? Sí, porque las calculadoras Texas Instruments eran una maravilla, te podían hacer quebrados y te podían hacer no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces, nuestros amigos del auditorio podrán recordar, si tienen más o menos nuestra edad, podrán recordar cómo estas calculadoras pues tenían una pantallita gris y había una tinta negra, ¿no? La característica es que cada vez que uno le pica para que voltee la página, se dispara la tinta electrónica y se pega en una superficie y se queda fija, que es el reverso de la pantalla, que lo que estamos viendo. Es decir, nosotros si metemos el dedo jamás se va a borrar esa, ni mucho menos, ¿no? Por atrás se pega la tinta electrónica y se queda fija. Y no hay un haz de luz propio del Kindle, no lo hay, de tal forma que uno, si quiere leer en este dispositivo, necesita una fuente de luz externa, la lamparita que usamos para leer los libros. Claro. Bueno, no sé cuál tengas tú. Yo tengo uno de los más viejitos, no de los primeros, de los segundos que hubo. Pero entrando en la página de
pues de Kindle, de Amazon, hay unos nuevos, que es el mismo aparato de tinta electrónica, pero ya tiene su propia lucecita. Sí. Estos no es son... que te quiera presumir, pero ahora sí que me voy a morir de envidia aquí delante de todos. Sí, estos son mucho mejores porque ya no requieren tener la luz externa. Y eso sí son una verdadera maravilla. Sí, es exactamente el mismo. Se llama Kindle Fire. Fire, sí. Yo tengo la primera versión porque no me pude aguantar las ganas de comprarlo. No, eres débil, Gerardo, de lo cual me da mucha envidia. Y entonces, sí, ahí está. Y ahora tiene una ventaja, que para mí es realmente una ventaja como lector. Algunas ocasiones yo leo en mi Kindle el tradicional, digamos, que tiene una curiosidad. Cuando uno va a Amazon y a comprar un lector de estos, le preguntan, ¿quiere el económico o el estándar? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el económico son como $30 menos. Y resulta que Amazon te rebaja esos $30 porque está, digamos, virtualmente te está rentando la pantalla. Cuando uno apaga el aparatito, en ese momento aparecen las ofertas de Amazon. Sí. Lo cual es una tentación, porque si uno está, nos pasa con cualquier computadora, todo lo que aparece del lado derecho, arriba, a la izquierda y abajo, es uno ciego, no ve uno nada. Pero tratándose de las ofertas de libros, mira, ya salió el último de Stephen King, de quien sea. Ahí mismo se gancha uno. Es un modelo de mercadotecnia excelente. Probablemente de los más exitosos que haya en el mundo y en la historia, porque le está ofreciendo a quien lo puede consumir, no es aleatorio, ni es a ver si pega, ni como la propaganda política, no. Es un dispositivo para lectores y le estoy ofreciendo lo que al lector le gusta. Todo el tiempo, se están ofreciendo libros. Es increíble como esquema. Sí, y uno, si compra el estándar que le llaman, no te llega ninguna oferta, no te llega absolutamente nada, porque no te están, y entre comillas, rentando la pantalla. Así es. Y entonces, este dispositivo, yo estoy leyendo aquí en el Kindle tradicional un libro, cualquier libro. Pero así como paso página en este Kindle tradicional, así se va pasando la página en el Kindle Fire. De tal manera que yo tengo en este momento mi tradicional y me lo llevo a México, que fui de viaje, y me lo llevo para leer en el avión, lo que sea, ¿no? Y cuando regreso y quiero seguir leyendo en el Kindle Fire, porque se me pega la gana, exactamente en la página que me quedé aquí aparece allá, están vinculados. Wow. Ahora sí que, hablando del control que ejercen las empresas sobre uno, en realidad es una oferta del recurso de lectura realmente increíble. Y si nos vamos, porque también puedes tenerlo vinculado a tu teléfono celular a través del Google Play, Books, pues, que como lector como reader, como el aparatito, pues, o sea, usa uno el teléfono celular para leer libros. Como ebook reader. Sí, como un... no le pide nada a ninguno de los otros dispositivos, con excepción del tamaño. Sí, porque es muy pequeño y si sufre uno de hipermetropía, pues ya es imposible, siempre va a haber que hacerlo con lentes. Los miopes, pues se quita uno los lentes y perfectamente lo puede uno leer la letra pequeña, pero también se pueden vincular y entonces los va uno leyendo. Y ahora sí que da lo mismo que estés en el Facebook, en el Twitter, también puedes estar leyendo en tu teléfono celular, concretamente esta aplicación de Google Play Books. Y me comentaba un excelente amigo, Jorge Tamer, que él camina mucho por todo Saltillo, al estilo de la vieja usanza, y me ha dicho, es que ese Google Play te permite que te lo lea. Sí, claro. Entonces,
te lo va leyendo claro. mientras vas caminando, lo cual es una opción excelente para la gente que va en carro, para la gente que está haciendo ejercicio, para la gente que está haciendo cualquier otra cosa y que normalmente tiene los audífonos puestos. Ahora vemos muchísima gente con los audífonos puestos, pero no son tantos los que están leyendo, más bien, escuchando audiobooks, y no necesitan ser audiobooks como tales. Cualquier PDF o cualquier EPUB, el archivo, te lo lee. Sí. Y además con una voz que, digamos, no es de Grammy, pero cada vez te satisface más. Es muy satisfactorio. Se ha sentado. Las primeras voces parecían de una... a que me tocó escuchar en una voz femenina, pero una voz femenina castiza educada en Cuba, que uno no le terminaba de entender ni el tono, ni alguna pronunciación de palabras, etcétera. Pero, digo, nada más como para imaginarnos estos dos acentos tan distintos, ¿no? Entre Cuba y España, a eso me refiero. Pero estos dos, esta mezcla de voces ya ha ido como quedándose un poco atrás y cada vez es más claro la voz que lee, ¿no? Así es. Haciendo un pequeño aparte respecto a la importancia que tienen para la lectura y para la promoción de la lectura los dispositivos electrónicos, me acabo de encontrar un programa de cómputo que tiene la Oxford Library a la venta, por supuesto, para el reconocimiento de letra manuscrita. Sí. Es, desde mi punto de vista, una maravilla, porque los textos antiguos son difíciles de leer. ¿Por qué? Pues porque era el estilo, la caligrafía de cada quien, la caligrafía de la época, los distintos tipos de letra, más formas de abreviar y formas de escribir, ¿no? Bueno, han diseñado un programa de cómputo. Se tardaron, digamos, toda la vida, por decirlo así, pero ahora está a la venta, como la gran novedad. Quiero decir que los que había no eran realmente muy eficientes. No, la gran novedad de es que reconoce, podemos los manuscritos de Sor Juana, los de Shakespeare, los de Cervantes, y con un altísimo grado de capacidad de reconocer el significado de la letra y de la palabra. Entonces, textos que durante añísimos no habían sido tocados por flojera, y por la dificultad de estar haciendo la traducción. Por la paleografía, realmente era una misión muy difícil enfrentar esos textos. Ahora con este programa que está a la venta para cualquier biblioteca o cualquier persona que lo quiera trabajar, dicen, bueno, se abre un universo completo de posibilidades de lectura de cosas que estaban arrinconadas. Sí, este libro es valiosísimo, pues sí, pero me da flojera leerlo o no puedo leerlo. Como los libros que están guardados en la biblioteca resguardada, valga, del Ateneo Fuente. Sí, ¿no? Que son libros muy, muy, muy valiosos y que, por desgracia, y hay que decirlo, pues ya nos tocó, por desgracia, algunas personas mutilaban, arrancaban, rayaban los libros. Así es. Esos libros valiosos del siglo XVIII, que por las razones que se quieran, vinieron a dar al Ateneo, y bueno, personas que los consultaban sin conocer su valor histórico, pues sí hacían apuntes sobre la misma página, ¿no? Checar el capítulo tal para confrontarlo contra este. Sí. Y entonces, bueno, se dañaban. Pero ese tipo de libros, que estos ya están impresos, pero estos que de los que te refieres tú, que están manuscritos y que sería una herramienta valiosísima para los archivos históricos. ¿No? Sí, a mí, digo, me llega la información de la Oxford Press y bueno, pues ve los bases de datos y las novedades que tienen. Sin embargo, esta herramienta de cómputo realmente es una maravilla. Todos los archivos que tuvieron que
conocer, evaluar, para decir, esta es una A, claro, esta es una umlaut, sí, o cualquier letra. Sí, imagínense, no habla uno latín, no habla uno al alemán antiguo, y encontrar qué letra es, qué palabra es, realmente eran... estábamos en un analfabetismo histórico. Sí, así es. Sí. Era cosa de los expertos, no solo en historia, sino en caligrafía, en enfrentar estos textos. Y ahora ya están casi disponibles. Nada más selecciona uno el idioma que cree que es y solito lo empieza a transformar a inglés o a español. Yo estoy maravillado y por eso estoy hablando de esto aquí en este espacio. Me estoy recordándome cómo está escrito el Cid Campeador, ¿no? Por ejemplo, que todavía, no sé si todavía se les hace leer a los jóvenes en la secundaria, pero estaba escrito en español antiguo, entonces, ¿qué quiere decir fiso? ¿Qué quiere decir plugir? ¿No? Sí. Cosas de esas. Plugiera saberlo yo. Cosas de esas que uno se va preguntando y entonces claro que uno se aleja de los libros. O Las coplas a la muerte de mi padre, ¿no? Que es un poema muy, muy bello. Sí. Y cómo pues nos alejamos de él porque está en ese español. Aquí en el Archivo Municipal de Saltillo, insisto que es un archivo bellísimo y muy, muy, muy rico. Y bien cuidado. Y además. Muy bien cuidado. Bueno, por lo menos estaba bien cuidado hasta hace unos 4 años para atrás. Sí. O quizá 8 años para atrás, ¿no? Ahí hay un montón de documentos interesantísimos, pero hay que saber paleografiar. Sí. De lo contrario, no sabe qué significa DHO, o qué significa ATT, o qué significa todo este tipo de abreviaturas que solamente la práctica de la paleografía nos lo puede decir. Y ahora, el Oxford. Y sí, regresando a los dispositivos electrónicos, no hay nada como traer ahí cargando su propia biblioteca. Sí. Yo me acuerdo de la primera vez que me cayó en las manos, todavía lo tengo allí, 600 libros en un CD, sí, con 1000 cosas de todo tipo, clásicas, modernas, sí, con derechos y sin derechos, 600 libros. Sí. Es como para leer 4 meses, una cosa así. No. Pero para la mayoría de las personas, leer 600 libros son todos los libros que vamos a necesitar en la mayor parte de nuestra existencia. Pues se supone que nosotros leeremos a razón de un libro por semana 3.800 libros en una vida promedio. Así es, 600 libros, bueno, pues son 10 años más los que le agregues, más los que no leas, etcétera. Todo en un aparatito, un aparatito que pesa, los muy pesados, hay unos Nook que vende Barnes & Noble, cómo son pesados, yo no sé si es la pila o qué, pero pesan cerca de 1 kilo. No me digas. Entonces, después de un buen rato, ya está uno cansado, se lastima los antebrazos, las muñecas y los dedos empiezan a doler. Y si eres de los que le da acostado cuando te duele. Sí. Corre uno peligro de que la nariz, sufrir un buen golpe con estos aparatos. En cambio, los Kindle son mucho más muy ligeritos. A mí lo que me dan es un poco de temor de la caída. Se cae el Kindle y qué es lo que pasa. Y recuerdo un artista plástico que hizo una compilación de tablets rotas. Concretamente eran iPads, o sea, no eran readers, pero eran iPads. ¿Qué pasaba cuando se cae el iPad? Bueno, se rompe y deja de funcionar, pero de los que todavía tenían corriente, o sea, que se iluminaba la pantalla y se veían cosas extrañísimas, como si hubiera sufrido un derrame cerebral el aparato, algo así, y en eso era su obra plástica, su propuesta plástica, que es lo que había quedado en las pantallas de los iPad dañados. Sí. Entonces, Horacio, tú sí invitas a leer en un dispositivo electrónico. Para allá vamos. De alguna manera
las casas se van haciendo más chiquitas, nuestra posibilidad de tener una gran biblioteca pues se hace difícil, sí. Pero en un Kindle, en un Nook, en un Kobo, puede uno tener todos los libros que uno quiera, regresar a ellos, dejarlos a medias, siempre van a estar allí a disposición. Si además tiene uno el respaldo de que los compró legalmente, pues los puede volver a descargar, y si no, pues los puede tener en algún USB o ahí. Y ahí están todos los libros que pueda uno desear leer a lo largo de toda su vida. Entonces, tú invitas para leer en el Kindle. El Kindle es mi favorito, porque no sé cuánto te dure la pila del Fire, pero del otro pueden pasar un mes. Un mes, exactamente. Un mes y no se acaba la pila. ¿Qué comparación con los celulares? Que, no, lo tengo que poner a cargar 3 veces al día. Este aparato es maravilloso por lo mismo de la tinta electrónica que consume poca energía. Un mes. Y todavía tiene la ventaja de hacer subrayados y hacer notas. Sí. Y después tiene una funcioncita en el que dice ver mis notas y highlights. Sí. Entonces uno va ahí y bueno, a los lectores nos pasa con mucha frecuencia, ¿no? Subrayamos y hacemos notas y luego a la hora de estar conversando con alguien, decir, a ver, ¿cómo se llamaba el personaje de 100 años de soledad que tenía una risa que parecía cristales rotos, apellidaba Ternera, pero ¿cómo se llamaba? Y entonces, esa es una de las ventajas que nos dan los dispositivos electrónicos. Así es, y otra, tiene un diccionario integrado Oxford, en 3 o 4 idiomas. Sí, el Oxford. El Oxford, pero tiene el en francés, en español y en inglés. Y puede uno descargarle algún otro en comprándolo italiano, aparte, claro, pero ya por default trae el del inglés, el Oxford. Así es, y lo cual es una maravilla porque en general somos algo flojos para buscar. Le encontramos el sentido y damos por hecho de que ese es el sentido de la palabra, pero puede uno consultarlo y realmente le enriquece la lectura. Hay casos en que el diccionario se da por vencido, no, esa palabra no la conozco, no la tengo registrada, lo cual también es útil pues para el lector que dice, este autor es todavía más elegante de andar inventando palabras que no caben en los diccionarios. Una palabra que me encontré con esas características que todavía no está registrado en los diccionarios es vigesimónico. Así como existe el decimonónico, que es el siglo XIX, ¿cómo nos referimos al siglo XX? Pues como el vigesimónico, es decir, el siglo XX. Habrá que comentarlo a don Arturo Pérez Reverte para que él lo lleve a la Academia de la Lengua. Él yo creo que sí es de los que se interesarán por actualizar el diccionario, no por hacerlo todavía más retrógrado de lo que dicen que es. De lo que decía sobre todo Niquito Nipongo. Así es, don Raúl Prieto, que toda su vida y todavía ha de seguir luchando contra la Madre Academia. La Madre Academia y sus perlas japonesas. Horacio, pues muchas gracias por esta conversación una vez más. Y amigos, esperamos que sientan el gusanito de la curiosidad por acercarse a los lectores que no dañan la vista, ¿no? Que es el Kindle en este caso. Así es, y si no, deje que el libro le lea. En vez de traer a los Tigres del Norte o a los Cadetes de Linares, puede usted ahí estar escuchando la obra que a usted le interese o que tenga que leer para el colegio, la escuela. Ahí el artículo que me encargaron que leyera en el camión, se lo viene platicando y ya llega con eso leído. Sí. Gracias, Horacio. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a nuestro auditorio, Gerardo Segura. Un gusto. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmite. Ahí mismo se gancha uno. Sí. Es un modelo de mercadotecnia excelente,
probablemente de los más exitosos que haya en el mundo y en la historia, porque le está ofreciendo a quien lo puede consumir, no es aleatorio, ni es a ver si pega, ni como la propaganda política, no. Es un dispositivo para lectores y le estoy ofreciendo lo que al lector le gusta. Todo el tiempo, se están ofreciendo libros. Es increíble como esquema. Sí, y uno, si compra el estándar que le llaman, no te llega ninguna oferta, no te llega absolutamente nada, porque no te están, y entre comillas, rentando la pantalla. Así es. Y entonces, este dispositivo, bueno, yo estoy leyendo aquí en el Kindle tradicional un libro, cualquier libro. Pero así como paso página en este Kindle tradicional, así se va pasando la página en el Kindle Fire. De tal manera que yo tengo en este momento mi tradicional y me lo llevo a México, que fui de viaje, y me lo llevo para leer en el avión, lo que sea, ¿no? Y cuando regreso y quiero seguir leyendo en el Kindle Fire, porque se me pega la gana, exactamente en la página que me quedé aquí aparece allá, están vinculados. Wow. Ahora sí que, hablando del control que ejercen las empresas sobre uno, bueno, en realidad es una oferta del recurso de lectura realmente increíble. Y si nos vamos, porque también puedes tenerlo vinculado a tu teléfono celular a través del Google Play, Books, pues, que como lector como reader, como el aparatito, pues, o sea, usa uno el teléfono celular para leer libros. Como ebook reader. Sí, como un... no le pide nada a ninguno de los otros dispositivos, con excepción del tamaño. Sí, porque es muy pequeño y si sufre uno de hipermetropía, pues ya es imposible, siempre va a haber que hacerlo con lentes. Claro. Los miopes, pues se quita uno los lentes y perfectamente lo puede uno leer la letra pequeña, pero también se pueden vincular y entonces los va uno leyendo. Y ahora sí que da lo mismo que estés en el Facebook, en el Twitter, también puedes estar leyendo en tu teléfono celular, concretamente esta aplicación de Google Play Books. Y me comentaba un excelente amigo, Jorge Tamer, que él camina mucho por todo Saltillo, al estilo de la vieja usanza, y me ha dicho, bueno, es que ese Google Play te permite que te lo lea. Sí, claro. Entonces te lo va leyendo claro, mientras vas caminando, lo cual es una opción excelente para la gente que va en carro, para la gente que está haciendo ejercicio, para la gente que está haciendo cualquier otra cosa y que normalmente tiene los audífonos puestos. Ahora vemos muchísima gente con los audífonos puestos, pero no son tantos los que están leyendo, más bien leyendo, escuchando audiobooks, y no necesitan ser audiobooks como tales. Cualquier PDF o cualquier EPUB, el archivo, te lo lee. Y además con una voz que, digamos, no es de Grammy, pero cada vez te satisface más. Es muy satisfactorio. Se ha desentado. Las primeras voces parecían de una... a que me tocó escuchar en una voz femenina, pero una voz femenina castiza educada en Cuba, que uno no le terminaba de entender ni el tono, ni alguna pronunciación de palabras, etcétera. Pero, digo, nada más como para imaginarnos estos dos acentos tan distintos, ¿no? Entre Cuba y España, a eso me refiero. Pero estos dos, esta mezcla de voces ya ha ido como quedándose un poco atrás y cada vez es más claro la voz que lee, ¿no? Así es. Haciendo un pequeño aparte respecto a la importancia que tienen para la lectura y para la promoción de la lectura los dispositivos electrónicos, me acabo de encontrar un programa de cómputo que tiene la Oxford Library a la venta, por supuesto, para el reconocimiento de letra manuscrita. Es, desde mi punto de vista, una maravilla, porque los textos antiguos son difíciles de leer.
¿Por qué? Pues porque era el estilo, la caligrafía de cada quien, la caligrafía de la época, los distintos tipos de letra, digo, no todo. Más formas de abreviar y formas de escribir, ¿no? Bueno, han diseñado un programa de cómputo. Se tardaron, digamos, toda la vida, por decirlo así, pero ahora está a la venta, como la gran novedad. Quiero decir que los que había no eran realmente muy eficientes. No, la gran novedad de este es que reconoce, podemos los manuscritos de Sor Juana, los de Shakespeare, los de Cervantes, y con un altísimo grado de capacidad de reconocer el significado de la letra y de la palabra. Entonces, textos que durante añísimos no habían sido tocados por flojera, y por la dificultad de estar haciendo la traducción. Por la paleografía, realmente era una misión muy difícil enfrentar esos textos. Ahora con este programa que está a la venta para cualquier biblioteca o cualquier persona que lo quiera trabajar, dicen, bueno, se abre un universo completo de posibilidades de lectura de cosas que estaban arrinconadas. Sí, este libro es valiosísimo, pues sí, pero me da flojera leerlo o no puedo leerlo. Como los libros que están guardados en la biblioteca resguardada, valga, del Ateneo Fuente. Sí, ¿no? Que son libros muy, muy, muy valiosos y que, por desgracia, y hay que decirlo, pues ya nos tocó, por desgracia, algunas personas mutilaban, arrancaban, rayaban los libros. Así es. Esos libros valiosos del siglo XVIII, que por las razones que se quieran, vinieron a dar al Ateneo, y bueno, personas que los consultaban sin conocer su valor histórico, pues sí hacían apuntes sobre la misma página, ¿no? Checar el capítulo tal para confrontarlo contra este. Y entonces, bueno, se dañaban. Pero ese tipo de libros, que estos ya están impresos, pero estos que de los que te refieres tú, que están manuscritos y que sería una herramienta valiosísima para los archivos históricos. ¿No? Sí, a mí, digo, me llega la información de la Oxford Press y bueno, pues ve los bases de datos y las novedades que tienen. Sin embargo, esta herramienta de cómputo realmente es una maravilla. Todos los archivos que tuvieron que conocer, evaluar, para decir, esta es una A, esta es una umlaut, o cualquier letra. Sí, imagínense, no habla uno latín, no habla uno alemán antiguo, y encontrar qué letra es, qué palabra es, realmente eran... estábamos en un analfabetismo histórico. Sí, así es. Era cosa de los expertos, no solo en historia, sino en caligrafía, en enfrentar estos textos. Y ahora ya están casi disponibles. Nada más selecciona uno el idioma que cree que es y solito lo empieza a transformar a inglés o a español. Yo estoy maravillado y por eso estoy hablando de esto aquí en este espacio. Estoy recordándome cómo está escrito el Cid Campeador, ¿no? Por ejemplo, que todavía, no sé si todavía se les hace leer a los jóvenes en la secundaria, pero estaba escrito en español antiguo. Entonces, ¿qué quiere decir fiso? ¿Qué quiere decir plugir? ¿No? Cosas de esas. Plugiera saberlo yo. Cosas de esas que uno se va preguntando, y entonces claro que uno se aleja de los libros. O las coplas a la muerte de mi padre, ¿no? Que es un poema muy, muy bello, y cómo pues nos alejamos de él porque está en ese español. Aquí en el Archivo Municipal de Saltillo, insisto que es un archivo bellísimo y muy, muy, muy rico. Y bien cuidado. Y muy bien cuidado. Bueno, por lo menos estaba bien cuidado hasta hace unos 4 años para atrás. O quizá 8 años para atrás, ¿no? Ahí hay un montón de documentos interesantísimos, pero hay que saber paleografiar. De lo contrario, no sabe qué significa DHO, o qué significa ATT, o qué significa todo este tipo de abreviaturas que solamente la práctica de la paleografía nos lo puede
decir, y ahora el Oxford. Ahora el Oxford. Y sí, regresando a los dispositivos electrónicos, no hay nada como traer ahí cargando su propia biblioteca. Sí. Yo me acuerdo de la primera vez que me cayó en las manos, todavía lo tengo allí, 600 libros en un CD, sí, con 1000 cosas de todo tipo, clásicas, modernas, sí, con derechos y sin derechos, 600 libros. Sí. Es como para leer en 4 meses, una cosa así. No. Pero para la mayoría de las personas, leer 600 libros son todos los libros que vamos a necesitar en la mayor parte de nuestra existencia. Pues se supone que nosotros leeremos a razón de un libro por semana 3.800 libros en una vida promedio. Así es, 600 libros, bueno, pues son 10 años más los que le agregues, más los que no leas, etcétera. Todo en un aparatito, un aparatito que pesa, los muy pesados, hay unos Nook que vende Barnes & Noble, cómo son pesados, yo no sé si es la pila o qué, pero pesan cerca de 1 kilo. No me digas. Entonces, después de un buen rato, ya está uno cansado, se lastima los antebrazos, las muñecas y los dedos empiezan a doler. Y si eres de los que lees acostado cuando te duele. Sí. Corre uno peligro de que la nariz, sufrir un buen golpe con estos aparatos. En cambio, los Kindle son mucho más muy ligeritos. A mí lo que me dan es un poco de temor de la caída. Se cae el Kindle y qué es lo que pasa. Y recuerdo un artista plástico que hizo una compilación de tablets rotas. Concretamente eran iPads, o sea, no eran readers, pero eran iPads. ¿Qué pasaba cuando se cae el iPad? Bueno, se rompe y deja de funcionar, pero de los que todavía tenían corriente, o sea, que se iluminaba la pantalla y se veían cosas extrañísimas, como si hubiera sufrido un derrame cerebral el aparato, algo así, y en eso era su obra plástica, su propuesta plástica, que es lo que había quedado en las pantallas de los iPad dañados. Sí. Entonces, Horacio, tú sí invitas a leer en un dispositivo electrónico. Para allá vamos. Sí. De alguna manera, las casas se van haciendo más chiquitas, nuestra posibilidad de tener una gran biblioteca pues se hace difícil. Sí. Pero en un Kindle, en un Nook, en un Kobo, puede uno tener todos los libros que uno quiera, regresar a ellos, dejarlos a medias, siempre van a estar allí a disposición. Si además tiene uno el respaldo de que los compró legalmente, pues los puede volver a descargar, y si no, pues los puede tener en algún USB o ahí. Y ahí están todos los libros que pueda uno desear leer a lo largo de toda su vida. Entonces, tú invitas para leer en el Kindle. El Kindle es mi favorito, porque no sé cuánto te dure la pila del Fire, pero del otro pueden pasar un mes. Un mes, exactamente. Un mes y no se acaba la pila. ¿Qué comparación con los celulares? Que, no, lo tengo que poner a cargar 3 veces al día. Este aparato es maravilloso por lo mismo de la tinta electrónica que consume poca energía. Un mes. Y todavía tiene la ventaja de hacer subrayados y hacer notas. Sí. Y después tiene una funcioncita en el que dice ver mis notas y highlights. Sí. Entonces uno va ahí y bueno, a los lectores nos pasa con mucha frecuencia. Nos subrayamos y hacemos notas y luego a la hora de estar conversando con alguien, decir, a ver, ¿cómo se llamaba el personaje de 100 años de soledad que tenía una risa que parecía cristales rotos, apellidaba Ternera, pero ¿cómo se llamaba? Y entonces, esa es una de las ventajas que nos dan los dispositivos electrónicos. Así es, y otra, tiene un diccionario integrado Oxford, en 3 o 4 idiomas. Sí, el Oxford. El Oxford, pero tiene el en francés, en español y en inglés. Y puede uno descargarle algún otro en comprándolo italiano, aparte, claro, pero ya por default trae el del inglés, el Oxford. Así es, y lo cual es una maravilla porque
en general somos algo flojos para buscar. Le encontramos el sentido y damos por hecho de que ese es el sentido de la palabra, pero puede uno consultarlo y realmente le enriquece la lectura. Hay casos en que el diccionario se da por vencido, no, esa palabra no la conozco, no la tengo registrada, lo cual también es útil pues para el lector que dice, este autor es todavía más elegante de andar inventando palabras que no caben en los diccionarios. Una palabra que me encontré con esas características que todavía no está registrado en los diccionarios es vigesimónico. Así como existe el decimonónico, que es el siglo XIX, ¿cómo nos referimos al siglo XX? Pues como el vigesimónico, es decir, el siglo XX. Bueno, habrá que comentarlo a don Arturo Pérez Reverte para que él lo lleve a la Academia de la Lengua. Él yo creo que sí es de los que se interesarán por actualizar el diccionario, no por hacerlo todavía más retrógrado de lo que dicen que es. De lo que decía sobre todo Niquito Nipongo. Así es, don Raúl Prieto, que toda su vida y todavía ha de seguir luchando contra la Madre Academia. La Madre Academia y sus perlas japonesas. Horacio, pues muchas gracias por esta conversación una vez más. Y amigos, esperamos que sientan el gusanito de la curiosidad por acercarse a los lectores que no dañan la vista, ¿no? Que es el Kindle en este caso. Así es, y si no, deje que el libro le lea. En vez de traer a los Tigres del Norte o a los Cadetes de Linares, puede usted ahí estar escuchando la obra que a usted le interese o que tenga que leer para el colegio, la escuela. Ahí el artículo que me encargaron que leyera en el camión, se lo viene platicando y ya llega con eso leído. Sí. Gracias, Horacio. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a nuestro auditorio, Gerardo Segura. Un gusto. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmite. De brazos, las muñecas y los dedos empiezan a doler. Y si eres de los que le da acostado cuando te duele. Sí. Corre uno peligro de que la nariz, sufrir un buen golpe con estos aparatos. En cambio, los Kindle son mucho más muy ligeros. Ligeritos. A mí lo que me dan es un poco de temor de la caída. Se cae el Kindle y qué es lo que pasa. Y recuerdo un artista plástico que hizo una compilación de tablets rotas. Concretamente eran iPads, o sea, no eran readers, pero eran iPads. ¿Qué pasaba cuando se cae el iPad? Bueno, se rompe, deja de funcionar, pero de los que todavía tenían corriente, o sea, que se iluminaba la pantalla y se veían cosas extrañísimas, como si hubiera sufrido un derrame cerebral el aparato, algo así, y en eso era su obra plástica, su propuesta plástica, que es lo que había quedado en las pantallas de los iPad dañados. Sí. Entonces, Horacio, tú sí invitas a leer en un dispositivo electrónico. Para allá vamos. Sí. De alguna manera las casas se van haciendo más chiquitas, nuestra posibilidad de tener una gran biblioteca pues se hace difícil. Sí. Pero en un Kindle, en un Nook, en un Kobo, puede uno tener todos los libros que uno quiera, regresar a ellos, dejarlos a medias, siempre van a estar allí a disposición. Si además tiene uno el respaldo de que los compró legalmente, pues los puede volver a descargar, y si no, pues los puede tener en algún USB o ahí. Y ahí están todos los libros que pueda uno desear leer a lo largo de toda su vida. Entonces, tú invitas para leer en el Kindle. El Kindle es mi favorito, porque no sé cuánto te dure la pila del Fire, pero del otro pueden pasar un mes. Un mes, exactamente. Un mes y no se acaba la pila. ¿Qué comparación con los celulares? Que, lo tengo que poner a cargar 3 veces al día.
Este aparato es maravilloso por lo mismo de la tinta electrónica que consume poca energía. Un mes. Y todavía tiene la ventaja de hacer subrayados y hacer notas. Sí. Y después tiene una funcioncita en el que dice ver mis notas y highlights. Sí. Entonces uno va ahí y bueno, a los lectores nos pasa con mucha frecuencia. Nos subrayamos y hacemos notas y luego a la hora de estar conversando con alguien, decir, a ver, ¿cómo se llamaba el personaje de 100 años de soledad que tenía una risa que parecía cristales rotos, apellidaba Ternera, pero ¿cómo se llamaba? Y entonces, esa es una de las ventajas que nos dan los dispositivos electrónicos. Así es, y otra, tiene un diccionario integrado Oxford, en 3 o 4 idiomas. Sí, el Oxford. El Oxford, sí. Pero sí. Tiene el en francés, en español y en inglés. Y puede uno descargarle algún otro en comprándolo italiano, aparte, claro, sí. Pero ya por default trae el del inglés, el Oxford. Así es, y lo cual es una maravilla porque en general somos algo flojos para buscar. Le encontramos el sentido y damos por hecho de que ese es el sentido de la palabra. Sí. Pero puede uno consultarlo y realmente le enriquece la lectura. Hay casos en que el diccionario se da por vencido, no, esa palabra no la conozco, no la tengo registrada, sí. Lo cual también es útil pues para el lector que dice, este autor es todavía más elegante de andar inventando palabras que no caben en los diccionarios. Una palabra que me encontré con esas características que todavía no está registrado en los diccionarios es vigesimónico. Así como existe el decimonónico, que es el siglo XIX, sí. ¿Cómo nos referimos al siglo XX? Pues como el vigesimónico, es decir, el siglo XX. Habrá que comentarlo a don Arturo Pérez Reverte para que él lo lleve a la Academia de la Lengua. Él yo creo que sí es de los que se interesarán por actualizar el diccionario, no por hacerlo todavía más retrógrado de lo que dicen que es. De lo que decía sobre todo Nikito Nipongo. Así es, don Raúl Prieto, que toda su vida y todavía ha de seguir luchando contra la Madre Academia. La Madre Academia y sus perlas japonesas. Horacio, pues muchas gracias por esta conversación una vez más. Y amigos, esperamos que sientan el gusanito de la curiosidad por acercarse a los lectores que no dañan la vista, ¿no? Que es el Kindle en este caso. Así es, y si no, deje que el libro le lea. En vez de traer a los Tigres del Norte o a los Cadetes de Linares, puede usted ahí estar escuchando la obra que a usted le interese o que tenga que leer para el colegio, la escuela. Claro. Ahí el artículo que me encargaron que leyera en el camión, se lo viene platicando y ya llega con eso leído. Sí. Gracias, Horacio. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a nuestro auditorio, Gerardo Segura. Un gusto. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmite. Antes de andar inventando palabras que no caben en los diccionarios. Una palabra que me encontré con esas características que todavía no está registrado en los diccionarios es vigesimónico. Así como existe el decimonónico, que es el siglo XIX, sí. ¿Cómo nos referimos al siglo XX? Pues como el vigesimónico, es decir, el siglo XX. Habrá que comentarlo a don Arturo Pérez Reverte para que él lo lleve a la Academia de la Lengua. Él yo creo que sí es de los que se interesarán por actualizar el diccionario, no por hacerlo todavía más retrógrado de lo que dicen que es. De lo que decía sobre todo Nikito Nipongo. Así es, don Raúl Prieto, que toda su vida y todavía ha de seguir luchando contra la Madre Academia. La Madre Academia y sus perlas japonesas. Horacio, pues muchas gracias por esta conversación una vez más. Y amigos, esperamos que sientan el gusanito de la curiosidad por acercarse a los lectores que no dañan la vista, ¿no? Que es el Kindle en este caso. Así es, y si no, deje que el libro
le lea. En vez de traer a los Tigres del Norte o a los Cadetes de Linares, puede usted ahí estar escuchando la obra que a usted le interese o que tenga que leer para el colegio, la escuela. Ahí el artículo que me encargaron que leyera en el camión, se lo viene platicando y ya llega con eso leído. Sí. Gracias, Horacio. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a nuestro auditorio, Gerardo Segura. Un gusto. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmite. Camión se lo viene platicando y ya llega con eso leído. Sí. Gracias, Horacio. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a nuestro auditorio, Gerardo Segura. Un gusto. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmite. Por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmite. UACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmite de frecuencia modulada. Transmite.